La vida extraterrestre, ciencia o conspiración. Buenas noches, croneros y croneras, bienvenidos a la Cueva 666, una vez más en Conspiracronen. Hoy traemos un tema muy interesante, que seguramente a la CIA no le va a hacer mucha gracia, pero a nosotros sí. Tenemos a los mandos, una vez más, a Nacho Camacho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches cósmicas, ¿qué tal? Vuelve con nosotros y le felicitamos el año, feliz 2019, Miki Cas, bienvenido. Feliz año, familia alienígena. Me encanta tu jersey, pareces un niño de esto de Hogwarts, de Harry Potter. No podía faltar en un programa de la conspiración nuestro querido Peter Antich, bienvenido. Gracias, encantado de estar con vosotros de nuevo este año. Sí, Peter Antich es el Jin, Antonetti Levy es el Jan, del mundo del misterio y la conspiración. Buenas noches, bienvenido. Bien hallado, me encuentro ante tanto ilustre personaje. Servidor Chus Galán, y vamos a recordaros a los canales de contacto también. Bueno, ante todo recordar a los ausentes, por supuesto. No es que les haya pasado nada, sino que han podido estar aquí. Lucky Lagarto, te queremos. También Sergei de Vicente y, por supuesto, José Rascalari, que luego ha querido participar y le vais a escuchar, no os preocéis. No puede Desde faltar. la Cueva 666. Efectivamente. Los canales de contacto, ya sabéis. Davidovsky tampoco, sí. Davidovsky, es verdad, perdón. Bueno, la semana pasada se me olvidó Miki Cas, lo para que él no lo sabe. Cuando escuche el programa, que no ha hecho los deberes, me matará. Pero mientras tanto sigo vivo. Canales de contacto, ya sabéis que esto es una radio colaborativa, además de independiente y de amateur. El correo electrónico es radiocronen@gmail.com, donde esperamos todas vuestras sugerencias. Y si queréis venir aquí a participar o colaborar con nosotros, podéis escribirnos. En Twitter, que está muy activo, @radiocronen. Canal de Facebook también tenemos. Y por supuesto en iVoox nos podéis dejar todos los comentarios que queráis. Tenemos también un patrocinador especial que sigue con nosotros, las cervezas Madroña, ¿verdad, chicos? A mí la que más me gusta es la IPA, ya lo sabéis, pero hay otros gustos, ¿verdad? ¿Qué os gusta a vosotros? La Centeno siempre. Red Ale, mi preferida. Y por último tenemos la Blonde, la rubia, que además siempre está húmeda y gusta, ¿verdad, chicos? Tras este comentario o chiste, como queráis machista, vamos a introducir el tema que os va a encantar y os va a traer grandes recuerdos. ¿Habrá vida también en esos otros innumerables planetas que creemos que giran alrededor de otros soles? ¿Se parecerán a nosotros los seres de otros mundos o serán sorprendentemente diferentes? ¿De qué estarán hechos? ¿Será corriente lo que llamamos vida en la enorme galaxia de la Vía Láctea? La naturaleza de la vida en la Tierra y la búsqueda de vida en otra parte son dos aspectos de la misma cuestión. La búsqueda de nuestra identidad. Pues ahí teníamos una serie que seguro que os suena, por lo menos a los más adultos, Cosmos, la mitiquísima serie dirigida por el mitiquísimo Carl Sagan. ¿Habrá vida en otros mundos? La investigación científica ha tenido sorpresas recientes y no sé si queréis romper el hielo alguno con vuestra valoración. ¿Creéis que podrá haber vida extraterrestre? Que la ciencia poco a poco está avanzando. Vamos a comentar luego noticias, aparte del pasado, también de la actualidad más reciente, porque está habiendo mucho movimiento, que no sale demasiado de los medios de comunicación, pero que para mí es importantísimo, quién sabe, incluso para la reflexión de la humanidad, como ser, como los que somos, como han dicho en la introducción de Cosmos. El tema realmente es interesantísimo. Creo que hay tres cosas que a mí por lo menos me parecen fundamentales de saber, ¿no? Del conocimiento humano, ¿no? Es de dónde venimos, es decir, qué hacemos aquí los seres humanos, ¿no? Otra es qué hay más allá de la muerte, en mi opinión, es decir, qué es lo que nos espera, hay algo, no hay nada. Y otra de las grandes preguntas es si estamos aquí solos, no solamente solos en nuestro universo, sino si hay más universos, si hay otras dimensiones. Es decir, todo un baremo de posibilidades realmente apasionante, ¿no? Como hablaremos luego con la ecuación de Drake y demás. El origen de esta preocupación de los científicos por encontrar señales extraterrestres, precisamente, en parte se lo debemos a nuestro protagonista inicial, a Carl Sagan, que él junto a otros 70 científicos propusieron al gobierno de Estados Unidos crear esto que fue el proyecto SETI, la búsqueda de señales inteligentes extraterrestres.
Y desde la creación del proyecto SETI, que creo que fue en los años 70, hasta hoy, pues ha habido sorpresas, ha habido avances. Quizás el más llamativo llegó con la llamada señal WOW, que traducida al español sería como señal WOW o señal WY, que se produjo el 15 de agosto de 1977, una señal de radiofrecuencia situada en la constelación de Sagitario, que duró 72 segundos y que sigue sin tener explicación. O sea, no hay aún una explicación que haya encajado del todo. Sigue siendo un misterio 41, casi 42 años después. Y las tres grandes explicaciones que se han sacado los científicos a lo largo de todo este tiempo es, por un lado, que pueda tratarse de una señal de radio de algún satélite artificial que pasó justo en la órbita en ese momento cuando se estaba grabando. Y la segunda explicación que se ha dado es que pudo ser algún acontecimiento astronómico a mucha distancia, que justo en ese momento lo captamos, un acontecimiento astronómico, pues evidentemente pues la explosión de alguna estrella, el paso de algún asteroide, algún cometa. Y por tercera posible explicación, siempre va a quedar ahí que sea una señal de una civilización extraterrestre, por supuesto. Sí, a ver, el problema siempre que pasa cuando hay algún tipo de señal, ¿no? Algún tipo, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Que viene de fuera. Siempre el problema está en desencriptar esa información, porque es decir, nosotros damos por hecho, ¿no?, que incluso estamos lo suficientemente avanzados, ¿no?, a nivel matemático para entender esa serie de señales que nos llegan. Ese es el gran problema. El gran problema es si nosotros somos capaces de entender lo que nos envían y si ellos son capaces de entender lo que nosotros enviamos, ¿no? Ahí está el problema, porque si nos están enviando algo, estamos hablando de que posiblemente sean civilizaciones pues muchísimo más avanzadas que nosotros y que su nivel de conocimiento sea tan avanzado que es como si yo intento reproducir pues un DVD con un VHS. Es decir, el problema de los envíos de señales es sobre todo la tecnología, ¿no? Y creo que ahí es un lastre, ¿no? Es un océano, ¿no?, donde hay que explorar. Y bueno, aparte de que, por supuesto, bajo mi punto de vista, tampoco hace falta buscar a los extraterrestres muy lejos porque los tenemos aquí mismo. Aquí en la mesa, por ejemplo, hay extraterrestres. Es decir, nosotros somos hijos de las estrellas. Bueno, primer bombazo de la noche. Anchonetti es muy de dar estos titulares. No sé si Peter Antich, o Miki o Nacho queréis hacer. Bueno, sí, por dar. Aunque luego voy a volver yo un poco a la actualidad, pero. Un primer avance, yo voy a lanzarme a dar mi opinión, ¿no? Porque en estos temas son muy especulativos, es decir, nos tenemos que lanzar, ¿no? Y yo, simplemente por lógica, o sea, por decir, hay miles de millones de estrellas en el universo, simplemente pensando en este universo, ¿no? Ya también lo he comentado antes, ¿no?, que puede haber otras dimensiones, otros universos, bueno, pero centrándose en el nuestro, ya hay miles, millones de estrellas, pues yo voy a decir que sí, porque no va a haber seres inteligentes parecidos a nosotros o distintos, pero yo digo que sí, ¿por qué no? De hecho, creo que matemáticamente es más probable de que haya que no, porque evidentemente, estadísticamente, tú muy bien has dicho, con las millones de estrellas, estamos hablando de un sistema solar, un sol, 9 planetas, 8, dependiendo de quién lo diga, al final, y uno tiene vida, mínimo de momento. Entonces, por estadística pura, extraterrestres tienen que existir. Creo que el debate está en si vamos a poder contactar, si han contactado ya, o si contactaremos algún día. El debate y la duda, porque hay, por ejemplo, Nacho, la mítica cuestión de la ecuación de Drake, ¿no?, inventada por el propio Frank Drake en 1961. No sé si nos puedes dar más información para poner un poco a los oyentes en situación. La ecuación de Drake, sí, básicamente habla de la posibilidad que hay, ¿no?, con varias variables, ¿no?, de la posibilidad que hay, pues en función de la cantidad de estrellas que hay y de los exoplanetas, ¿no?, que podrían tener, porque la ciencia lleva tiempo buscando vida extraterrestre, ¿no?, pero claro, hay que diferenciar entre buscar vida y buscar una vida inteligente, ¿no?, también, que es diferente tipo de vida. Claro, obviamente aquí la vida se dio y hemos llegado a una vida inteligente, que somos nosotros, que conseguimos una vida tecnológica, ¿no?, inteligente o tecnológica también se puede decir, ¿no? Y bueno, las expectativas de encontrar vida en exoplanetas, que son planetas que tienen características parecidas a la Tierra, ¿no?, que están a una distancia parecida como la Tierra del Sol, que es nuestra estrella, la zona caliente, y serían pues planetas que pudieran también albergar agua, en fin,
con atmósferas, con condiciones parecidas, ¿no? Esto es lo que sería un exoplaneta. Y según parece, en las próximas décadas sí que la comunidad científica tiene la expectativa de encontrar vida. Pero claro, sería vida de forma simple, ¿no? Vida unicelular. Y claro, lo que es vida inteligente ya es más complicado, ¿no? Pero se está haciendo, tú comentabas el SETI, ¿no? Se está haciendo, pues buscando señales, ¿no? Con radiotelescopios, también enviándolas, ¿no? O con la observación con telescopios, no radiotelescopios, sino telescopios, observando también las estrellas, ¿no? Y ha habido novedades. Sí. Ya recientemente, en 2019, recién comenzado, ya ha habido novedades. La cosa, claro, la complicación que tiene es que observar algo que revele que hay una vida inteligente tecnológica se hace muy difícil, ¿no? Con estas distancias que hay entre los sistemas, ¿no? Y bueno, ya seguiremos luego un poco con el tema, pero que la cuestión es esa, ¿no? Que la distancia también es muy grande y hay varios tipos de observación y de intentar contactar, que ya hablaremos luego de ellas. De hecho, en nuestra galaxia, voy a poner un símil que creo que todo el mundo va a entender. Si ponemos un campo de fútbol de los más grandes que hay y ponemos un balón en el medio, solo conocemos el balón. Todo lo que hay alrededor todavía es totalmente desconocido. O sea que realmente... Solo en la galaxia, de hecho. Claro, solo en esta galaxia, claro, efectivamente. Y estamos hablando de que puede haber miles de galaxias. De hecho, Entonces al final creo que es una parte muy egoísta y muy egocéntrica decir que somos un único planeta entre una inmensidad tan grande. sí, está claro que la probabilidad está ahí entre la cantidad de planetas que hay con las mismas características, la cantidad de estrellas, ¿no? Es raro que la vida no se haya dado, ¿no? Pero claro, evidencia todavía la verdad que no hay ninguna. Luego comentábamos aquí del SETI, ¿no? Dentro de esta... Bueno, el SETI es digamos, las siglas, ¿no? Que se le da a todo tipo de estudio, de intento de contacto, ¿no? Con una civilización, digamos, extraterrestre, ¿no? Con una o encontrar una señal, o también encontrar algún artefacto, algo que dé un artefacto construido, algo que dé una señal de que existe vida que lo ha creado, ¿no? Una vida, y sería, en ese caso sí sería inteligente, ¿no? Bueno, como la que hemos comentado, ¿no? La señal WOW está en 1977. Podría ser un ejemplo, vamos. Pero que hoy mismo vamos a hablar de algunos muy recientes que hemos tenido. Por ejemplo, noticia de la BBC, se ha escuchado una señal cósmica que los científicos han cuadrado con el siguiente código, FRB 121102, y es una señal que no es nueva. Por lo visto se repite desde el año 2012 y la friolera de veces de 150. En 150 ocasiones esta señal de radio cósmica se ha vuelto a repetir. Y claro, ya las teorías, pues igualmente, dentro de los científicos, fijaros las cosas que hay que muchas veces desconocemos, que no llegan, digamos, al gran público, pero que los científicos las saben. Y es un misterio, o sea, es que es así. Esto aunque no sea una señal extraterrestre de una civilización inteligente, es un misterio. Y las tres grandes teorías son, por un lado, que pueden tratarse de agujeros negros que lanzan estas señales, de estrella de neutrones, que es la última teoría, y por supuesto, una vez más, que sea una civilización extraterrestre que periódicamente quiere contactar con nosotros y ni nosotros entendemos lo que nos quieren decir y probablemente ellos tampoco sepan cómo pueden comunicarse con nosotros. Aunque ya sabéis que, bueno, en las sondas Voyager, también con Carl Sagan, que yo creo que está siendo el protagonista de momento, al que le brindamos un homenaje, pues mandamos una gran información dentro de los discos duros de estas naves que están explorando el espacio, con mucha información nuestra, con código binario que explicaba nuestra civilización, lo que somos, incluso con mensajes de nuestra música, incluso del presidente de la ONU de entonces. Quién sabe si en algún momento están contactando, están recibiendo esta información que les hemos mandado y estamos desconociendo que eso es un mensaje de alguien que nos está preguntando. Anchonetti. Y yo creo que tenemos una visión un poco también antropocéntrica del tema de las señales. Yo estoy convencido de que esas señales, al no saber nosotros encriptarlas, no quiere decir que sean para nosotros. Esas señales, con casi toda seguridad, bajo mi punto de vista, que para eso estamos en Conspiracrone, son señales que van dirigidas para los compañeros cósmicos de estas civilizaciones que ya están entre nosotros. Es decir, estas civilizaciones que ya están entre nosotros,
Creo que hay numerosas pruebas. Luego, si queréis, hablamos del fenómeno OVNI, de las terceras y cuartas fases, que creo que son los más interesantes que hay. Pero sería mucho más coherente, ¿no?, que se estuviesen enviando una serie de señales a sujetos que sepan, que sean capaces de desencriptarlas, que no a sujetos que no tienen ni puñetera idea. No obstante, también está la posibilidad de que realmente, si se invierte tantos millones y millones y millones de dinero de dólares o euros o lo que sea en este tipo de tecnología por parte de los terrestres, no nos extraña que sepan muchísimo más de lo que nosotros sabemos, porque si algo no funciona, si algo no interesa, no se invierte en ello. Y lo más curioso de todo es que siempre, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre que hay algún presidente, una de las cosas que siempre está indicando constantemente es el tema de volver a la aventura espacial, de seguir invirtiendo más y más, etcétera, etcétera. Incluso ahora Putin, hace no mucho, realmente hace muy poco, ha dicho que Rusia es el país más preparado del mundo ante un ataque extraterrestre. Es decir, creo que saben muchas cosas, y las señales que envían esas civilizaciones extraterrestres, porque en mi opinión está claro, es decir, si algo se repite 150 veces durante 6 años de una forma sistemática, es que es una puta señal, con perdón de la palabra, y poco más. Pero es consciente que es una teoría muy arriesgada. Claro, pero eso no tiene por qué ser. Sostiene que ya están entre nosotros. Puede ser el universo. Es una teoría arriesgada exactamente igual como decir que, por ejemplo, pues un agujero negro emite una señal 150 veces igual y similar durante 6 años. El universo todavía no es nada conocido, ¿no? Y también hay mucho... O sea, el universo tiene sonidos, ¿no? Y tiene misterios. Y tiene el sonido del viento solar, de radiación, el sonido del vacío ya tiene un sonido. Tiene electromagnetismo, no sonido. Peter. Sí, yo, sobre el tema de esta última señal que habéis hablado, que se ha repetido tantas veces, yo creo que si es una señal que siempre se repite de la misma manera, ¿no?, que es lo que parecen decir, ¿no? Que es que hay más, ¿eh? Ahora voy a contar otra. Sí, no, pero en este caso, el caso que nos has dicho es una señal que se ha repetido 150 veces, pero que es más o menos el mismo tipo de señal, o sea, es... Sí, está repetida, cuadrada, ¿no?, con el mismo código, porque claro, es el mismo, entonces, yo para entender que fuera una comunicación inteligente, pues no lo daría por sentado, porque si tú te estás comunicando con alguien que te puede recibir, pues no vas a decir siempre la misma señal. Un día hablarás de una cosa, otro día mandarás otra... O sea, puedes tener un código para empezar, voy a hablar, y luego dices lo que sea. O sea, quiero decir, podríamos analizar diferencias en ese tipo de señal para poder encontrar un lenguaje. Pero si siempre es el mismo tipo de señal, la misma codificación, yo soy más partidario de pensar que es un hecho cósmico, astronómico, que se repite periódicamente, pues como una explosión o estrellas que cada cierto tiempo producen un fenómeno astronómico que se repite, ¿no? O sea, para entender una señal inteligente como un lenguaje, como una comunicación, pues tiene que haber cierta variedad, ciertos códigos y como idea que se me ocurre, y si fuera, por ejemplo, una señal de SOS de una civilización que estaba mejor en problemas, y claro, esa señal de SOS siempre repite lo mismo como una señal de emergencia para ver si alguna civilización inteligente que esté en nuestro estadio de inteligencia la puede localizar. Quiero decir, podría ser una explicación de que siempre se repita lo mismo, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, en los humanos, cuando lanzamos un mensaje por ejemplo, telegráficamente de SOS, es la misma frecuencia. Y la repetimos constantemente y se supone porque sabemos que vamos a recibir a alguien que lo pueda entender y repetimos siempre lo mismo. Quiero decir, como posible explicación dentro de esta teoría supuesta de que puede ser una civilización extraterrestre que encaje con que se repita el mismo mensaje 150 veces, que podría encajar, ¿no?, esta idea. Suponiendo que todo lo que nos cuentan sea verdad, pues igual sí. De todas formas, estoy prácticamente convencido, que de esas 150 veces, la gran mayoría de las ocasiones, ha habido algún tipo de variación. Estoy convencido. Peter, sobre el tema este que dices de un SOS, yo creo que si quieres buscar ayuda, búscala más cerca, porque en lo que tarda en llegar la señal y en lo que vamos a poder mandarte ayuda, no... O sea, lo veo como que un intento pero el sonido se expande, quiere decir. Sí, que a lo mejor buscan buscaron otra civilización, pero luego nos ha llegado a nosotros... Sí. Señales electromagnéticas, por favor. ¿Y cuántos años llevan en peligro? Desde el año 2012, ¿no? ¿Nacho? Sí, bueno, yo volviendo al tema del proyecto SETI, ¿no?, que hay, de esta búsqueda de señales o de alguna observación que nos dijera que hay vida extraterrestre. Hay, según parece, dos tipos de tendencias, ¿no? Una que sería la activa, que es esta, pues sí, emitir señales, buscar sobre todo lo del tema de las señales, ¿no? Hay una que sí que es una tendencia activa de enviar señales, pues el tema de las Voyager, ¿no?, que se enviaron también
y aunque están en una zona bastante cercana para lo que es el universo, pero bueno, tienen información en un disco de oro, no sé si sabéis, ¿no? Con información de la Tierra, y son sondas que se mandaron en los años 70 y hace creo que no demasiado salieron de nuestro sistema, ¿no? Entonces el tema es ese por un lado, pero luego hay otra tendencia que sería pasiva, que es no hacer nada, no mandar señales. Esto, por ejemplo, quien lo defendía, por ejemplo, era Stephen Hawking, ¿no? Que decía que la humanidad debe evitar mantener contacto con una posible civilización alienígena si no queremos acabar aplastados como microbios. Pues sostenía que no deberíamos tampoco, que deberíamos estar simplemente aquí, que estamos bien y que conocer lo que explorar y tal, pero no dar señales de que estamos aquí, ¿no? Porque él decía que podía ser una civilización hostil y que vinieran no de manera amistosa, ¿no? Según leo aquí, ya en 2010 el científico ya planteaba que, de existir, los extraterrestres inteligentes podrían ser simples saqueadores dispuestos a conquistar, colonizar y explotar planetas. Es lo que hemos hecho los humanos. Era Stephen Hawking, no era ningún loco. No, pero la teoría es que tiene... Bueno, vamos a ver, tienes toda la razón, no sé, porque es un debate también. Si merece la pena correr el riesgo a cambio de conocer quiénes somos y si hay otros como nosotros. Pero es verdad que la teoría tiene sentido, porque lo que hemos hecho, si nos ponemos en el ejemplo humano, yo también... los imperios lo que han hecho cuando han conquistado otro territorio que era inferior ha sido aniquilarlo. No, tampoco lo han aniquilado, también les han dado conocimiento y les han hecho evolucionar. Sí, él ponía... Bueno... Sí. Stephen Hawking ponía el ejemplo, por ejemplo, de los... Como en Tasmania. De los españoles, ¿no? Pues con los indios, o de los indios americanos con los... Y los aborígenes en Australia, colonizadores masacrados. Sí. Sí, y pero Gengis Khan en pero no los han aniquilado, les han transformado su cultura, les han esclavizado la cultura más fuerte y más avanzada militarmente les ha dominado, pero es ley de vida, o sea, se han tenido que integrar, si no seguían... Sí, pero la diferencia no es tan alta. Pero vamos, como... que no los han destruido, o sea, todavía quedan descendientes tanto de los nativos americanos como de los... pero la diferencia de los nativos que había en América con los europeos que vinieron a colonizar es insignificante con la que podría haber, por ejemplo, si seguimos la escala de Kardashev, entre una civilización de tipo 1, que es la escala de civilización de tipo 1, es una que sabe controlar los recursos energéticos de su propio planeta. Civilización de tipo 2 sería una civilización que sabe gestionar los recursos de su sistema planetario. Claro. Y la civilización de tipo 3 sería que sabe controlar los recursos de la galaxia entera. Y la Tierra actualmente, los seres humanos estamos en el 0,73. Ni siquiera hemos llegado al tipo 1. Imaginemos que una civilización que nos saque, por ejemplo, nosotros perdimos la Edad Media, como hay que decir, ¿no? Fueron 10 siglos desperdiciados. Imaginaros que otra civilización como la nuestra no hubiera perdido esos 10 siglos. Y ya estuviera, en vez del 0,73, en el tipo 1 llegando al 2. La masacre podría ser... O sea, la diferencia es brutalísima. No sé si me explico. Yo lo que quería acabar era... O sea, quería introducir la idea de que una civilización más avanzada conozca a otra que está menos avanzada no significa su aniquilación. Va a significar su transformación. Pero también quería romper una lanza por los españoles, en este caso, por la leyenda negra, ¿no? Parece que los españoles llegamos a Sudamérica y los aniquilamos, los destruimos... Bueno, pero no nos vayamos de tema. No, pero quiero decir... que sí, se transformaron las culturas, incas, los mayas, pero oye, también aportamos cosas nuevas. Ellos hacían sacrificios humanos a sus dioses, les sacaban el corazón porque tenían sus creencias, y los españoles hicieron cosas malas, pero también hicieron cosas buenas. Pues yo quería comentar que está ese tema de que pudieran ser hostiles, ¿no? Porque eso además la literatura es un poco esa, ¿no? Del extraterrestre hostil que viene un poco a colonizarlos, a esclavizarnos. ¿Para qué? Pues no se sabe muy bien para qué, pero bueno, pues para a lo mejor coger nuestros recursos, hacer esclavos, bueno, puede ser mil cosas, pero claro, las distancias son tantas que tal, y aún así con la tecnología más avanzada que hubiera, serían muchos los años de moverse de un sitio a otro, de tal... ¿Para qué? Para coger recursos que podrían tener más cerca de ellos. Eso también es otra visión. Pero bueno, Stephen Hawking, que es una celebridad, como hemos hablado aquí ya de Carl Sagan... Era que en paz descanse. Sí, como hemos hablado aquí de Carl Sagan y otros y tal, Stephen Hawking decía esto. O sea que, bueno, algo debe haber, o algo viendo un poco también... Yo creo que él lo basaba en las especies en la Tierra, ¿no? Dice que seríamos para ellos como puede ser para nosotros ahora mismo un microbio o un insecto minúsculo, ¿no? Miki. Yo iba a decir que también hay otra teoría, no me acuerdo quién la dijo,
pero que llega a un punto del éxito tecnológico, por así decirlo, de las civilizaciones, que lo que consigue justamente es la involución, es decir, la autodestrucción justamente de las civilizaciones. Entonces habrá que ver si realmente eso es cierto, y si es así, es imposible que haya seres extraterrestres entre nosotros, y también es verdad que nosotros llegará un punto en que desaparezcamos como especie. Hay quien dice que eso pasó en Marte y que somos herederos de Marte. Hay quien lo dice. Bueno, Anchonetti. A ver, el primer punto creo que... A ver, también tenemos que entender que cuando existe una civilización, ¿no?, que más crece y que más, digamos, va evolucionando, no solamente evoluciona en principio tecnológicamente, también evoluciona en la inteligencia emocional, es decir, la ética, ¿no?, la moral. Es decir, que si, por ejemplo, viniese alguien aquí a la Tierra, como han venido y como están viniendo, pues en su gran mayoría, primeramente, no intervendrían. Sería absurdo, porque lo primero que piensa una persona que es empática y que cree que las cosas se tienen que hacer bien es, por supuesto, no meterse los temas a los demás. Segundo, el tema de... Bueno, hemos estado hablando aquí de gente que sacrificaba y sacaba corazones. Bueno, en esa misma época, mientras los incas sacrificaban a sus personas, en España se estaba quemando a la gente porque decían que eran herejes. O sea, que es decir, es meternos en otro tema que de verdad no quiero entrar. No obstante, yo lo que digo es que realmente, o sea, el problema de que vengan seres extraterrestres no es tanto lo que pueda pasar a nivel tecnológico, sino lo que de alguna forma pueden sacar provecho los propios gobiernos de aquí con respecto a eso. A ver, estoy contigo en parte sí, en parte no, Anchonetti. ¿Por qué? Porque realmente son la gente de abajo la que realmente tiene una cierta moralidad. Sí, hablamos justamente de nuestros gobiernos, hablamos justamente de lo que nos ha hecho evolucionar, justamente todo lo contrario, la falta de inmoralidad. De hecho, nosotros gracias a esa falta de inmoralidad del resto, tenemos a 1/3 de la población de este planeta sometida, a 2/3, y por eso nosotros conseguimos vivir también. Entonces al final es muy fácil hablar de moralidad cuando realmente está sometiendo a otro tipo de pueblos. Creo que realmente se puede generar exactamente lo mismo. Una cierta de gente empática con el resto de planetas del universo, pero que al final, si necesitan ciertos recursos para tener los móviles del futuro, puedan seguir explotando, pues igual que nosotros, a niños de Sudáfrica, pues a terrícolas de segunda. Interesante. De hecho, a mí me ha dado una idea que luego la voy a comentar. Peter. Sí, yo quería decir que, bueno, no tenemos por qué tener una perspectiva negativa de civilizaciones extraterrestres más avanzadas que nosotros, ¿no? Yo considero que la actitud de Stephen Hawking, por muy sabio que era, ¿no? Era un premio Nobel de física y tal, pues es una actitud un poco de miedo, ¿no? Y de, bueno, vamos a ocultarnos. Pensemos en una actitud positiva. Una civilización más avanzada tecnológicamente también puede ser a lo mejor más avanzada espiritualmente, ¿no? Entonces, pues si nos queremos encerrar y no comunicarnos con nadie, pues muy bien, pues, pero a lo mejor lo que decía antes Anchonetti, pues está ahí, ¿no? Son más empáticos, no quieren intervenir, y cuando estemos preparados o lo que sea, pues a lo mejor intervienen y se comunican por nosotros. Estamos hablando de una civilización. Puede haber millones. O miles, y puede haber un 50% empática y otro 50% claro, que se dedica a exterminar. Claro. Entonces, es verdad que por estadística, pero por estadística, lo lógico es que la gente, como hacemos aquí, es intentar expandirnos, intentar crecer, y sí, realmente es ley de vida. Para crecer tienes que masacrar a alguien. Bueno, es que eso es el pensamiento antropocéntrico total. Es decir, nosotros estamos hablando de una civilización. ¿Cuánto tenemos? Civilización, 10.000 años. Y estamos hablando de que puede existir ahí afuera civilizaciones de 1 millón de años. O sea, en 1 millón de años, ¿tú crees que la Tierra, la forma de pensar... Mira, solamente cómo ha evolucionado en el siglo XX y XXI, solamente la libertad sexual, algo que parece tan banal y tan absurdo, solamente cómo ha evolucionado eso, sobre todo en Occidente, pues imaginaos dentro de 1 millón de años. O sea, y creo que muchas veces cuando pensamos en inteligencia, cuando pensamos en cómo son esos seres, pensamos en nosotros. ¿Cómo ha evolucionado la inteligencia artificial en 50 años? O sea, de aquí a 500 puede ser la hostia. Es que igual, que quién sabe, a lo mejor los que vienen aquí sí, no son ellos, a lo mejor los que están viniendo aquí son seres creados por ellos con robótica o biorrobótica, que pensamos que son ellos. Eso explicaría muchísimos de los casos
no solo de secuestros, sino sobre todo de encuentros, que ha tenido un montón de personas con seres que realmente, o sea, rozan el absurdo y están contados por millones ahora mismo a nivel global, ¿no? Y... millones, no creo yo que haya millones de testimonios, ¿no? Y una cosa que se me ha ocurrido a raíz de la anterior reflexión de Mickey Katz, que me ha parecido interesante, y que además la ha tratado mucho la ciencia ficción, porque bueno, nosotros culturalmente pues somos una civilización que ha ido avanzando mucho, y dentro, por ejemplo, sobre todo en el mundo de las películas, del mundo cinematográfico, se ha tratado mucho el tema de que nos invada una especie extraterrestre. Y claro, vivimos en un mundo muy separado por las naciones, muy nacionalista, muy dividido, en el que no hay un sentimiento tanto de ser humano, sino un sentimiento más de naciones, de razas, de etnias, incluso cualquier motivo es bueno para separarse, incluso entre barrios. Religiones. Y yo pregunto, a lo mejor la invasión de una especie extraterrestre hostil, ¿creéis que podría unir al planeta Tierra en ese concepto de ser humano, o es cosa de la ciencia ficción y acabaríamos igualmente a palos? Para mí, realidad absoluta. ¿Tú crees que eso podría, o sea, quiere decir que también podría tener un lado positivo en ese sentido, de combatir todos juntos y que la conciencia fuera de planeta y no tanto de naciones, territorios o de separarnos entre humanos, como idea? Es que claro, creo que ellos también lo que podrían hacer es buscar otro planeta en el que habitar, que es lo que se está hablando también de lo que en la Tierra se habla de que de aquí a varios siglos, y aparte de por la autodestrucción propia que el ser humano se encarga de hacer, puede ser que haya que buscar otros planetas para vivir, ¿no? Entonces podría ser esa también, pero claro, quiero decir, si vienen aquí de esa manera, no van a, o sea, tendrán que pedir ayuda, ¿no? No van a venir de mala El tema está en que pensamos siempre que... Pero siempre es todo muy ciencia ficción, eso, claro. Siempre pensamos un poco en la aniquilación, ¿no? Y realmente, a ver, pueden venir, camuflarse, conseguir lo que quieren e irse perfectamente. No tienen por qué matar a nadie. Peter. Pues sí, no, lo que quiero decir, para terminar un poco el tema este de si son agresivos o si son... Yo pienso que si una civilización es muy avanzada, por mucho que te quisieras ocultar, o sea, te podrían descubrir igual, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no pensamos un poco como en Star Trek? O sea, por dar un punto de vista en vez de Independence Day, ¿no? Que todas las películas estas catastrofistas, ¿no? Parece que nos quieren unir con el miedo a otra cosa que nos va a invadir. Yo creo que es un poco una influencia esta de Hollywood que les va bien, ¿no? Es decir, vamos a unirnos y con una amenaza, que esto es una teoría que también corre por el mundo conspiranoico, que el nuevo orden mundial se puede organizar con una especie de invasión alienígena falsa, ¿no? Montada por ellos, con unos ovnis de los gobiernos, ¿no? Para hacernos reaccionar, ¿no? Y que nos unamos ante una amenaza que puede ser falsa. Bueno, si lo piensas metafóricamente es como lo del 11S. Claro, llevado al siguiente nivel, ¿no? Pues sí, esa es una teoría que existe, ¿no? Y que en Hollywood nos van programando para que pensemos que los alienígenas son como los de V, son como los de... Bin Laden. Sí, claro. Y yo quiero lanzar una lanza, o sea, a favor, por ejemplo, de series como Star Trek, ¿no? Una gran coalición de civilizaciones extraterrestres avanzadísimas, pero cooperando entre ellas, de diferentes extraterrestres, diferentes países, o sea, razas alienígenas y tal, y cooperando, ¿no? Sí, pero si nos metemos en el tema friki, hablando de Star Wars, me parece algo mucho más sencillo. Al final son mucha gente cooperando, pero al final mucha gente cooperando también aniquila y se beneficia de otros territorios que son mucho más pobres tecnológicamente o de recursos que el resto. Bueno, ahí está el debate. Mandamos saludos afectuosos a los frikis de Star Trek y de Star Wars, y que nos manden audios, que colaboren. Tenemos también la colaboración de un oyente, de Maika, que nos ha querido dejar su opinión sobre... La pregunta era qué opinión tenían sobre la vida extraterrestre, si consideraban que íbamos a poder conseguirla, si hemos contactado. Vamos a escuchar qué nos ha dicho esta oyente. Maika, muchas gracias por colaborar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por una parte creo que los estados saben mucho más de lo que cuentan y que nos enteraremos de lo que ellos quieran y cuando ellos quieran. Eso por un lado. Y por otro creo que si hubiese vida inteligente en otros planetas, después de tantísimos años de existencia del universo, ya hubiesen dado la cara notablemente. Otra cosa, con lo pardillos que somos los humanos ya se hubiesen hecho con nosotros, eso seguro. Además me imagino un extraterrestre de jefazo y nosotros más esclavos de lo que ya somos. Somos unos pringados de esta mierda de gobierno, o sea que imaginaros si viniera ET. Bueno chicos, un besito. Chao.
Pues ahí queda la... Además, yo creo que esta reflexión de Maika enlaza precisamente para contestarte a Anchonetti, que dice que están entre nosotros. Si estuvieran entre nosotros, entonces significa que ya nos dominan. Por supuesto. Creo que solamente hay que irse al pasado, a remontarse a las grandes epopeyas, ¿no?, del pasado, y entender un poco ese salto infinito que dio el ser humano así de repente, ¿no? Bueno, yo creo que nos estamos yendo un poco ya al cine y a la fantasía un poco. Pero vamos, que yo lo que... El submarino también fue fantasía y lo tenemos entre nosotros. O sea que al final, muchas veces... Por ir a un... La imaginación... El viaje a la luna, aunque pues sí es una cuestión de fe, pero... Troya, por ir a un tema de cómo se... Volviendo a cómo se observa los planetas que pueden albergar vida, es un fenómeno de tránsito, ¿no? De observación. Se conoce como el fenómeno de tránsito, que es pues un planeta que pasa por su estrella, ¿no? Y esta variación de luz que deja, pues con eso se están encontrando planetas, ¿no? Se están identificando por la variación de luz que dejan al pasar por delante de su estrella, ¿no? Como cuando aquí pasa la Tierra, Marte o tal, por delante de la estrella, ¿no? Esa pequeña variación de luz y observando con mucha atención, sí, o sea, con los telescopios ahí muy centrados, claro, para ver, es una muy pequeña variación. Estamos hablando de millones de años luz, ¿no? De estrellas, claro. Luego lo que, por ejemplo, el astrofísico Héctor Socas también propone es detectar satélites artificiales, ¿no? Como los que tenemos nosotros en la Tierra, pues detectar estos satélites de otras también, claro, de otras civilizaciones que los tuvieran en sus planetas o en su sistema, ¿no? Planetario, y que con esta pequeña variación de luz también o tal, porque según parece se orbitan en una zona muy concreta, el tema de los satélites, ¿no? Que muchos están incluso aquí, están parados, ¿no? Están quietos, ¿no? El tema de los satélites. Y es otra propuesta de intentar buscar de esa manera, pues lo que decíamos, un artefacto o algo que una sociedad tecnológica hubiera creado, ¿no? Porque claro, es tanta la distancia y todavía el medio de observación, aunque ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque creo que el que más ha encontrado planetas de este tipo y en general es el Hubble. El Hubble, ¿no? Y creo que había ya 3.500... Su lente y tal ha mejorado muchísimo. Igual dentro de 20-30 años habrá mejorado mucho la tecnología también, claro, pero que aún así todavía llevamos muy poco explorando el universo, incluso poco, ¿no? O sea, explorando el sistema solar. El universo todavía, claro, quedan muchísimas sorpresas. Sí. De hecho, ya digo que ha habido noticias recientemente, que estamos diciendo antes del corte musical, que os va a gustar mucho el tema que hemos seleccionado. Deciros que ha habido otra señal de radio cósmica, esta vez en Canadá, un radiotelescopio canadiense, que la abreviatura CHIME, en inglés será CHIME, ¿no? Vosotros que sois bilingües, CHIME, para quien quiera consultar información. Entre el 9 de enero y el 11 de enero han recibido señales de radio cósmica que de momento tampoco tienen explicación. Y he de decir que desde el 11 de enero hasta hoy que estamos grabando, que es día 16 de enero, no ha habido más noticias en la prensa. No sé. Justo un poquito antes estuvo lo de Gatwick. Pero vamos con el audio. Ni descartes, ni nada. Bueno, sin más, os vamos a dejar con un tema que tiene mucha relación con el programa de hoy, de Deep Purple, todo un clásico, Spy Tracking, un tema que nos invita a disfrutar del universo con juerga, como le gustaba a estas leyendas del rock and roll. Deep Purple es Space Tracking, disfrutadla.
estamos hablando del aquí para allá, pero a mí me gustaría hablar también del allá para aquí. Me explico. La NASA hace poco dijo que contactaríamos con vida extraterrestre. Se da por hecho de que tiene que haber vida extraterrestre. No sé qué opinas sobre eso. Bueno, no creo que la NASA haya hecho una afirmación como esa, pero algo así como que sí que entre la NASA y la ESA y los 2 o 3, bueno, la verdad es que nadie más, que tenemos suficientes datos sobre cómo funcionan los otros cuerpos del sistema solar, pues pensamos que hay al menos, a ver, no me sé la cuenta, pero 3 o 4 en los cuales hay agua calentita. A lo mejor no hay luz porque está debajo de una capa de hielo, a lo mejor pasa otra cosa, pero hay sitios donde te pones a pensar y dices, pues malo será que allí a lo mejor no haya surgido algún tipo de vida. Entonces eso dentro del sistema solar, que serían, pues probablemente serían pues una vida simple en principio. Ahí escuchábamos a Pedro Duque, una gran autoridad del mundo espacial, astronauta y actualmente ministro de Ciencia en España, y por supuesto también vecino de San Blas, que se ha criado aquí, porque no es que en San Blas tenemos también referentes buenos. Una autoridad. Efectivamente. Y luego sentenciaba en la entrevista de RT, por cierto, aquí le debemos el audio, decía que es posible que haya vida en el universo y que nunca la lleguemos a encontrar, en referencia a lo gigantesco que es el universo y lo que cuesta conseguir tecnología que se pueda mover en tan largas distancias. Bueno, esto como apertura ya para la parte final de este análisis, este debate de la vida extraterrestre. Decíamos que bueno, estábamos comentando antes del corte musical noticias de actualidad. Una noticia muy de actualidad es bueno, no sé si al final ha quedado claro si es un asteroide, si era un cometa o si incluso era una nave espacial, pero el Oumuamua, eso, que ha sido tema de actualidad en muchos medios de comunicación, que si decían que era un objeto espacial que circulaba a una velocidad extraña, que hacía movimientos raros, que tenía forma como de puro, que bueno, al final ha quedado como inclasificable, ya no está localizable por los telescopios espaciales y se ha hecho de todo, desde que es un asteroide o si se trata de un cometa hasta que podría ser una nave espacial tripulada. No sé si os habéis enterado, si esto os hace reflexionar. Sí, claro, o sea, vamos a ver, en principio parece ser que la idea, ¿no?, que muchos astrónomos pues han visto con respecto al Oumuamua es que se trata de una vela cósmica. La vela cósmica, es decir, detrás justo además de eso había como una especie de señal de calor, ¿no? Es decir, como que, a ver, como que la espiral que hacía, ¿no?, era como muy constante, ¿no? Una velocidad que iba cambiando, es decir, que no se podía explicar de una forma. Además era súper fino, es un objeto muy fino, como si hubiera sido trazado y que además parece como que funcionase como espejo. Es decir, podría dar la sensación incluso de que llevase algún tipo de tecnología fotovoltaica, ¿no? Sí, que aprovechase la energía de las estrellas. Ha rayado mucho a la gente. Realmente pues tampoco hay mucha más posibilidad porque, y como pasa en este tipo de cosas, pues sabemos la mitad de la mitad de la mitad de lo que nos hayan a contar, pues nos han contado lo que han querido y tampoco sabemos mucho más. A partir de ahí, pues lo que siempre digo yo, cuestión de imaginación, cuestión de especulación, cuestión de este tipo. Al final pues pasará el tiempo y nadie se acordará de esto y luego llegaremos, pasarán 10 años y habrá gente que diga que es que nunca ha habido pruebas, ¿no? Al final es el mantra, ¿no?, de los poderes fácticos. Nacho, hay noticias de última hora que sí, la ciencia, la última versión que ha tenido es que se trataba de un cometa. Parece que es un cometa, ¿no? Las últimas observaciones contradicen la teoría original y parecen indicar que es un cometa, ¿no? No un asteroide como se pensaba hasta ahora, o bueno, incluso no se sabía muy bien qué podía ser, también por las trayectorias que tiene, ¿no? Y la manera de movimiento, o sea, el movimiento que hace, ¿no? Yo había leído que una de las cosas que les había llamado la atención en ese movimiento errático, la explicación de ahora es que el cometa, al pasar en una zona de luz, pues había cambiado la dirección, ¿no?, del asteroide o del cometa, porque bueno, al darle la luz, pues se liberaron los gases que forman que están contenidos en el hielo, y es lo que había proyectado esa eyección de esa masa, es lo que hacía propulsar al cometa, ¿no? Lo que pasa es que como ya no se puede observar más, ahí va a quedar la duda. Ahí va a quedar, sí. De lo que era. Esto además yo creo que relaciona un poquito, porque hemos hablado de la ecuación de Drake,
Pero otro concepto importante es la paradoja de Fermi. Precisamente la paradoja de Fermi lo que hace es mostrar la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que puede haber una alta probabilidad de que haya vida en el universo y, por otra parte, la ausencia de evidencia de estas civilizaciones. En plan, de si tantas posibles civilizaciones hay según la ecuación de Drake, que puedan ser como nosotros, o que incluso estén más civilizados que nosotros porque lleven más tiempo utilizando la ciencia, ¿dónde están? ¿Por qué no aparecen? Y aquí la contradicción, la paradoja de Fermi. Y bueno, hay teorías como por ejemplo la que ha sostenido Anchonetti de que ya están entre nosotros, una apuesta arriesgada, pero en general no tenemos una evidencia clara, ni mucho menos de que estén allí. Miki. Hombre, yo voy a decir una cosa. Todos los años se descubren especies nuevas en este planeta y llevamos observándolas muchísimo tiempo. Al final, una cosa no quita la otra. O sea, puedo explorar muchísimo un universo que además conocemos muy poquito. Entonces, creo que por además, mucho que hayan muchísimas civilizaciones, puede estar tan lejos que no las encontremos todavía. O la eterna pregunta de por qué tienen que ser como nosotros, ¿no? A lo mejor son formas de vida diferentes, incluso que no funcionan a través del oxígeno. Se habló incluso de que podían funcionar a través del hidrógeno y cosas así que, ¿no? Ciencia ficción Carbón. Pura y dura. Que no sean de carbón. Nacho, y vamos a luego poner un audio de un colaborador nuestro habitual que nos ha querido mandar su colaboración y le queremos dejar constancia a Nacho. Sí, la vida en la Tierra se supone que se data de 4.000 millones de años, ¿no? 4.500, sí, o por ahí. Sí. Entonces, claro, lo que quiere decir, pero la Tierra en su formación y tal fue muchísimo más antigua, claro, como planeta, ¿no? Entonces lo que te quiere decir también es que puede ser que civilizaciones inteligentes se den en diferentes sistemas, pero por otro lado no en el mismo tiempo, ¿no? Que eso también es una teoría, ¿no? Que no sea en el mismo tiempo, ¿no? Y entonces, aparte de la distancia también, su evolución no tiene por qué coincidir en el tiempo, ¿no? Y el tema... Es que es un enigma. ¿Cómo se crea la vida? Realmente es un enigma. Y además la vida aquí se ha creado, todavía no está claro, pero hay ciertos estudios y ciertos indicios, ¿no? De cómo se pudo crear, ¿no? También el agua, claro. Venir de fuera, tú cuando ¿no? decías que estábamos hechos de las estrellas y tal, no sé si te referías a que somos criaturas directamente de otras, pero lo que sí que está claro es que hay teorías que dicen que somos... la vida se forma a partir del agua. Entonces, somos herederos, ¿no? del agua, y el agua se supone que llegó aquí pues a través de asteroides y de otros cuerpos, ¿no? que impactan en la Tierra y que llevan sal, y que la sal contiene agua, ¿no? O sea, no sé si te referías a eso o a otra cosa más. No somos más que polvo de estrellas. Y está claro que todo lo que somos es parte de química de hace millones y millones de años. Otrora, que no tiene y que no es lo mismo, es hablar ya de la ingeniería genética. Pero bueno, eso es otro programa. Vamos ahora a escuchar a Joserra, a ver qué nos cuenta nuestro... Joserra Escalari, nuestro mítico colaborador. Sí. Pues bona nit una vez más aquí en Radio Cronen, en nuestra querida radio del Búnker 666. A la primera pregunta de si es posible que haya vida extraterrestre en el universo y que la conoceremos teniendo en cuenta la dimensión del universo, como bien dijo Carl Sagan, si cogiéramos la arena de la playa, los granos de la arena de la playa de todo el planeta Tierra entero, pues cada uno de esos granos sería una estrella, y en torno a esa estrella hay más planetas orbitando, con lo cual la dimensión del universo es para nuestra cabeza prácticamente infinita. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades de que solo nuestra civilización pueda existir en el universo son prácticamente imposibles. Otras civilizaciones inteligentes seguramente las ha habido, las habrá en este momento y las habrá en el futuro, puesto que el tiempo estelar es muchísimo más largo que nuestra vida, ¿no? La Tierra solo tiene 4.500 millones de años y probablemente tendrá otros 4.000 y pico de vida, todo lo que el Sol quiera funcionar. ¿Y algún día tendremos conocimiento de ella? Pues sin duda. Alguna generación humana seguramente acabe teniendo contacto con otras civilizaciones inteligentes. Ahí teníamos la colaboración de nuestro querido José Rascalari, que luego también ha querido comentar el tema de la conspiración, lo más misterioso, las teorías de Internet, de estas que, bueno, como las de Anchonetti, que nos llaman un poco la atención, pero que, bueno, tienen su parte
que puede ser verdad, ¿por qué no? Tienen su público, ¿no? Tiene su público y su cierta base, ¿no? Pues si queréis podemos escuchar a ver qué nos comenta Scalari sobre el tema y podemos seguir el hilo sobre ello. Luego también expondremos las ideas de Manchego Indignado, que es un colaborador habitual de Radio Cronen, pero que no quiere mandar audios, pero voy a hacer yo de portavoz de él. ¿De acuerdo? Vamos a ver a nuestro querido José Ra, ¿qué más nos ha querido añadir? Pues como bien he dicho, el tiempo estelar es muy largo. Por lo tanto, evidentemente habrá habido civilizaciones que se han desarrollado antes que la nuestra, que incluso ya hayan desaparecido. Las habrá que todavía no existan y que se desarrollarán en el futuro, y las habrá que están coexistiendo con nosotros en diferentes grados de desarrollo. Por tanto, yo tengo claro que efectivamente hay otras civilizaciones, que es posible que en el pasado nos hayan visitado. Hay cosas muy extrañas en nuestra arqueología antigua y es posible que nos puedan estar incluso en estos momentos observando con una tecnología muchísimo más avanzada, incluso que se puedan infiltrar entre nosotros sin no darnos ni cuenta. Yo sí creo que todo esto es posible. Ahora bien, yo esas teorías conspiranoicas, extrañas, chuscas y bizarras que van por internet de los reptilianos y de todas estas cosas, sinceramente me parecen majaderías. Bueno, pues ahí ha quedado la reflexión de José Ra Scalari. Ha metido el tema de la arqueología antigua, que yo creo que es un tema muy interesante, que supuestamente deja pistas del pasado extraterrestre, o bueno, que nosotros mismamente podamos ser extraterrestres, que hemos sido aquí inoculados, ¿no? Esta teoría de la panspermia, que algunos dicen que venimos de un asteroide, pero a lo mejor directamente hemos sido creados o introducidos por otra civilización anterior. No sé. Adelante, chicos, disparad. Bueno, hay que tener en cuenta que actualmente el ser humano es un ser que con tan solo 10.000, 14.000 años de civilización, es decir, de cultura, es capaz de modificar genéticamente pues prácticamente cualquier tipo de ser vivo. Pensar que en el pasado pues hubo una civilización que cogió diversos homínidos, como pueda ser el hombre de Denisova o la mujer de Denisova, como pueda ser el Homo sapiens, como pueda ser el hombre de Cromañón, los diversos, ¿no?, homínidos que había en la época, que en principio se pensaban que eran razas diferentes. Sorpresa, aparece que el ADN del ser humano del Homo sapiens tiene parte de Neandertal, parte de Denisova, parte de lo que somos nosotros y parte de otra cosa que no se sabe lo que es. En esa otra cosa que no se sabe lo que es donde está el enigma. Es decir, ingeniería genética en el pasado, ¿por qué no? Realmente el salto del ser humano ha sido demasiado rápido como para no pensar en ello, ¿no? Y hoy en día el ser humano es capaz de hacerlo. Bueno, pues ahí queda la opinión de Anchonetti. Queríamos también reflejar la opinión de otro oyente, como hemos dicho anteriormente, de Manchego Indignado, que nos ha dejado por escrito su opinión. Las preguntas que hemos hecho es, en primer lugar, sobre las posibles señales de vida inteligente dentro del mundo de la ciencia. La segunda pregunta, ¿qué opinión tienes sobre el control de los estados, sobre la investigación extraterrestre y espacial, si hay que invertir más y demás? Y la tercera pregunta, sobre las teorías de Internet y este mundo de la conspiración. Y nos ha hecho lo siguiente, respecto a la primera pregunta, dice que sería muy egocéntrico pensar que no hay vida extraterrestre. Es muy humano pensar que solo estamos nosotros. Estas civilizaciones las conoceremos algún día cuando estemos preparados. Todavía quedan generaciones para llegar a la civilización tipo 1 en la escala de Kardashev. Creo que ese será el momento, un siglo o dos más del actual. En cuanto a la segunda pregunta, dice que creo que la investigación espacial se hace a espaldas del mundo desde que llegamos a la Luna y vimos lo que vimos. Y deja ahí el suspense. Solo vemos una parte que quieren que veamos, como casi con todo. En Estados Unidos la inversión en investigación espacial alcanzó su récord en 1965, 5.200 millones de dólares, un 5,3% del gasto del gobierno estadounidense. Ahora dicen que hay menos porcentaje, pero en verdad lo que nos quieren contar es lo que nos quieren contar. Yo creo que hay más y creo que hay un gasto militar exclusivo secreto para ello. Ahí lo deja. Y la tercera pregunta dice, como he dicho en el punto 1, todavía no llegamos ni a la civilización tipo 1 y hay civilizaciones hasta tipo 3. Según Kardashev, hay teorías que pueden alcanzar hasta civilizaciones del tipo 6. En resumen, la 1 controlaría los recursos o la energía de su planeta, la 2 de su sistema solar y la 3 de su galaxia. Por tanto, la tipo 3 sería capaz, por ejemplo, ojo a esta teoría, de crear un satélite artificial alrededor de un planeta para facilitar el desarrollo de la vida en él. ¿Quién nos dice qué es lo que no es lo que hicieron en la Tierra?
Una teoría más, nada descabellada, pero el humano muchas veces solo cree en lo que es capaz de hacer. Yo creo que está dando una clara indirecta de que la Luna ha sido un satélite creado artificialmente para facilitar el desarrollo de la vida en la Tierra. ¿Qué os parece? Yo primeramente quería aclarar... Muchas gracias a Manchego Indignado por participar. Primeramente quería aclarar que da la sensación de que esto de la conspiración, del tema del fenómeno OVNI, de la conspiración del origen extraterrestre humano, parece que ha nacido con Internet. Eso es una de las grandes falacias, una de las grandes mentiras, porque antes de Internet había un montón de investigadores, arqueólogos, científicos muy serios además, que se han tomado muy en serio tanto el tema extraterrestre como incluso el fenómeno OVNI. De hecho, el mayor y mejor ufólogo de la historia es un físico, Jacques Vallée. Es decir, creo que ya hay que empezar a desmontar la tontería y la gilipollez esta, con perdón, de que el fenómeno OVNI, de que todas estas teorías, que si los Anunnaki, que si Sumeria, todo eso, los fake news. Exactamente, que resulta que es que esto ha nacido hace 10 años. Mentira. Perdón, hay un montón de libros y muy serios de gente muy respetable sobre fenómenos que son realmente extraordinarios y que se han investigado por militares, por ejércitos y por científicos. Bueno, quiero aclarar que la pregunta iba un poco más encaminada a que estas teorías se desarrollan y se difunden por Internet hoy en día, porque los medios de comunicación, entre comillas, normales, no se difunden. O sea, era el germen de la pregunta. No que estas teorías hayan nacido con Internet, ni mucho menos, pero gracias por la aclaración. ¿Peter? Sí, no, yo simplemente quería decir, para la gente interesada en indagar en esto del origen posible, intervención de seres, no ya digo extraterrestres, sino de civilizaciones más avanzadas que la nuestra, pues pueden investigar los libros de Zecharia Sitchin, pueden investigar los mitos sumerios, no ya las interpretaciones que hizo Zecharia Sitchin, porque las interpretaciones suyas eran bastante arriesgadas, ¿no? Pero simplemente leyendo los mitos sumerios tal como los traducen los asiriólogos, los que traducen estos textos, se pueden vislumbrar ciertas cosas que si tenemos un poquito de saber leer entre líneas, pues nos hacen hablar de los dioses, de cómo los dioses crearon al hombre a su imagen y semejanza, lo que aparece luego en la Biblia, ¿no? O sea, estudiando los mitos y las leyendas antiguas podemos encontrar pistas sobre estos gigantes. O sea, que crees que en los mitos hay mucha verdad. No sé si mucha o poca, pero hay algo, hay un indicio ahí. Bueno, hay un germen común que se repite en todos los mitos de todas las civilizaciones antiguas, que a lo mejor algo esconde. Hay un germen común. Sí. En los mitos sumerios se habla del diluvio, que luego aparece en la Biblia. Se habla de cómo esos dioses crearon a los humanos, de cómo luego esos dioses se relacionaron con las Pero no puede ser también que otras civilizaciones posteriores hayan copiado a las anteriores y ya está. Esa literatura oral o escrita... No se sabe, porque hay que dar la duda, claro. Porque eso también es otra opción. Porque nosotros solo tenemos ahora los restos de estas civilizaciones, o sea, de los sumerios, que son de 6.000 antes de Cristo, pero están hablando de hechos muy muy atrás en el tiempo, porque la lista de los reyes sumerios habla de 100.000 años, o sea, habla de reinados a lo mejor de 50.000 años de un ser. La lista de los reyes egipcios también habla del periodo anterior a la civilización egipcia, los Am-Suhor, se remontan, o sea, están hablando escritos que están hablando de leyendas, o sea, de posibles civilizaciones, la Atlántida, o sea, estamos hablando de cosas perdidas, civilizaciones perdidas. Bueno, y también la mitología hindú habla de el Mahabharata, voladoras, ¿no? Sí, claro, si nos vamos a los textos orientales, en el Mahabharata se habla de luchas de los dioses en el cielo, en los Vimanas. Guerras entre es curioso, es interesante, independientemente de que luego las interpretaciones son un pequeño apunte, sobre todo en defensa de Zecharia Sitchin. A ver, Zecharia Sitchin es que la gente cuando escucha Zecharia Sitchin piensa en un loco, en un colgado. Perdón, Zecharia Sitchin es uno de los mejores filólogos que ha habido en la historia. De hecho, en la Universidad de Jerusalén sigue siendo hoy en día una auténtica eminencia. Fue una de las primeras personas capaz de poder convertir o de trasladar lo que es al hebreo el sumerio, el idioma asirio, y creo que hay que darle un poco de respeto a esa persona, independientemente de su interpretación, que está basada libremente en unos textos que pues él ha traducido. Bueno, puedes respetarle como filólogo, que puede ser uno de los mejores, pero otra cosa es respetar hasta cierto punto las interpretaciones que hizo. Me refiero que no era un loco. No. Nacho. Sí, yo creo que está claro que tampoco se puede demonizar todo y que hay gente seria que aunque investigue o la vida extraterrestre, la posible vida extraterrestre, bueno, es que la misma ciencia no está investigándolo, pues hay gente también, me refiero incluso el fenómeno OVNI y tal, pero eso es una cosa, de ahí a gente ya como
bueno, no es por poner nombres, pero JL de Mundo Desconocido, por ejemplo, hablando ya de razas, ¿no? Y se habla, ¿no? De razas, de diferentes razas que hay de extraterrestres. Eso no está basado en nada y son pamplinas. Está basado que no está basado en está nada. basado en un testimonio de un ex militar de la OTAN. Bueno, pues eso, en nada. En nada. Porque claro, es un claro testimonio que, sí, está que no es nada. En una fábula de un niño, claro. Y entonces, una cosa es buscar vida extraterrestre y que haya fenómenos que pueden ser raros, incluso en civilizaciones antiguas, cosas que no se acaban de explicar bien, en fin. Y bueno, luego toda la parte científica que hemos estado aquí hablando, de buscar vida unicelular en diferentes planetas, de buscar señales, que bueno, que se habla de que sí que se va a llegar a encontrar, porque si se ha dado aquí, lo hablaba Pedro Duque, ¿por qué no se va a dar? Que somos tan insólitos, no creo. Pero el tema es ya llegar a puntos ya, me parecen a mí, pseudo-religiosos, de creencias ya, como lo de los reptilianos que hablaba José Ra también, de que haya seres entre nosotros y tal, que seamos hijos de otra con ninguna consistencia. Bueno, ¿no? pseudo-religiosa, pero que venden muchos libros Sí, y que hay mucho pero dinero. por eso te digo que me Ojo, parece en cierta medida una creencia un poco del siglo finales del 20-21 que, Sí, pero que por- muchas por- veces no dice nada, porque yo también lo creo que hay vida Sí. allí, que puede haberlo y que algún día podemos tomar contacto de alguna manera con una señal, o que incluso nosotros dentro de 3 o de 2 décadas podemos ver como por ejemplo, hemos hablado aquí de otras galaxias, pero es que en el propio sistema solar se habla de Titán, que puede tener agua, no agua como aquí, pero con más componente de metano, creo que es. O bueno, no sé muy bien el dato, pero vamos. Bueno, si la nos luna equivocamos- Europa también de Júpiter, creo que Si es, nos ¿no? equivocamos, Europa, ¿no? Sí. Si Sí. nos equivocamos, que No nos somos corrijan. astrofísicos. Claro, ni- nos corrijan nuestros queridos en oyentes. Marte incluso todavía no se sabe si puede haber agua o puede haber vida o la ha habido, ¿no? Eso es una cosa, pero claro, el decir que hay razas extraterrestres X, que no sé qué, y luego lo de los humitas ya, que me parece ya el despropósito total, ¿no? Bueno, que pero- se supone que se ponen en contacto con ciertas personas problema- elegidas el problema y hasta está- por Twitter, o sea, No, pero flípalo. El problema está Título también, automático. Los- el problema está también, Nacho, en que tú también tienes un gran desconocimiento de lo que es el caso Humo. El caso Humo no ha nacido con internet. Es que Prometemos estamos un siempre con lo mismo, es que- conspiracronen Los monográfico 70, por ahí sobre 60, humo. 70, ¿no? Sí. El caso Humo, primero, punto 1, no es solo de internet. Punto 2, no es solo de España. 3, y no estaban implicados ningunos idiotas. Estaban implicados los mejores cirujanos de este país, filósofos, escritores, políticos, un montón de gente de mucha importancia, periodistas de los mejores Un medios. momento también cuando Café había Gijón. mucho, antes nos ha comentado Sí. Peter que En Francia, él vivió muchos pensadores un poco la de adolescente o de chaval, ¿no? La explosión de la época un poco ufológica y del misterio, ¿no? En este país y en Sí. general, ¿no? En el mundo, que era pues que los años 80, así, ¿no? Sí, los 80, 90, pues... Bueno, yo invito a que Nacho algún día lea algo sobre el tema y nos pueda hablar de verdad de algo que sepa, por favor. No, yo Porque estás quería- hablando del caso Humo y no quería tienes ni puñetera idea. sobre- Es que no sabes ni quién es Fernando Sesma. El caso es, El es caso no saben Humo ni es quién que es Fernando fumaban Sesma. mucho. claro, fumaban es que es mucho. puro humo. No, pero es que me hace gracia. O sea, hablas de Qué caso Humo trabajo sin saber ni siquiera quién es Fernando Sesma. O sea, Cuéntanos Un así saludo brevemente, a Pablo un poco. Humo. no, aquí. no, vamos a hablar de caso vamos Humo a- en un Sí, programa. no, el caso Humo cuando da para queráis. un monográfico. Sí, por supuesto. Porque hay, hay mucha, No, sí. y también mucha investigación científica que supuestamente ha echado por tierra todo el caso Humo. Sí. Incluso hubo gente que ha reconocido que Sí, fue un sí. fraude, pero no sabemos si estaban comprados, lo de siempre. Bueno. No, Peter, bueno, hay Sí. mucho que Peter, discutir. Peter, porque no, la CIA estuvo implicada también. Ancelotti, Peter. Simplemente por añadir sobre el tema de los reptilianos, que no es una cosa de hoy en día. Como hemos hablado de los sumerios, podemos ver, hay unas figurillas del Ubaid, ¿no? Unas figurillas de arcilla que representan a unos dioses sumerios, ¿vale? Y eran una hembra y un hombre de rasgos reptilianos, o sea, tienen una cara como de rana, con escamas. Y claro, también hay que tener en cuenta que en las tradiciones religiosas antiguas, los dioses prohibían a los humanos que les hicieran estatuas o imágenes que lo representara. Quizás era una manera de evitar que su conocimiento, ese conocimiento de esos seres diferentes, pasara a la posteridad, ¿no? Porque los dioses, digamos, estaban como ocultos, no se podían hacer figurillas y estatuas de los dioses. Pero bueno, el tema de los reptilianos también aparece en la Biblia, en el Génesis. Satán era una serpiente que engañó a Eva. En los mitos de los en los mitos de los japoneses, los Hacen cosas dragones. relacionadas, parecidas, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. No, me refiero que en culturas antiguas los dioses, por ejemplo, Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, era un dios que, en fin, que el tema de los reptilianos, dinosaurios por lo que yo son hablaba, reptiles. religiones. Sí, ¿Los dinosaurios religiones. son ficción? Pregunto. No, ¿Son pero que pueden reptiles? Los estar. dinosaurios, ¿no? ¿Eran reptiles? ¿Sí o no?
Sí, Pues hay un científico. reptiles, Has estado en muy el museo, desarrollados. has estado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿verdad? Estaba buscando quién fue el científico Pues justo- que hizo esa reconstrucción exactamente, justo de en cómo el- serían los dinosaurios si no se hubieran extinguido y hubieran seguido Exactamente. evolucionando hasta ahora. claro. Y sí que tiene esa forma reptiliana, Hombre, es que que es un un poco reptil. de... ¿Cómo Es se un llama? reptil. El Lake este. ¿En qué, no? David Cage, ¿es? David Sí. Icke. David Pero- Cage y toda David esta Icke. parafernalia, de mi punto de vista, que se ha creado en torno Sí, al mundo pero- de los posibles reptilianos. Sí, pero siempre es lo mismo, le estamos dando que es otra pequeña... Pero es un debate que está quiero ahí. apuntar, que siempre se le Un da debate. una forma humanoide. ¿Por qué siempre también una forma humanoide? Todos los testimonios, todo está... Si los extraterrestres hubieran No es así evolucionado tampoco. en su planeta, ¿por qué tienen que tener Mira, una forma pues, parecida a la Finalmente, nuestra, porque, ¿no? Una cosa- porque es la mejor para evolucionar. Una eso cosa, va a el empezar. cerebro humano tiene una... Aquí, No, pero no, en otras no. condiciones, Lo que sí con Está, otra química. está porque- explicado en la Biblia. Nos crearon a su imagen y semejanza. Lo que- Entonces, lo que sí quiero claro, decir- si nos han hecho con parte de su ADN, pues nos tenemos que parecer. Lo que en sí algo. quiero decir es que el cerebro humano sí que es verdad que tiene una parte que se llama reptiliana, ¿no? Que pensamos como los reptiles. Cerebro reptiliano, efectivamente. El cerebro Porque más... es la parte más primitiva. Porque A lo el mejor- primero de todo fueron los Porque lo reptiles. primero fueron los reptiles en la, Amigo. en la vida. Entonces, aparte de esto, realmente, o sea, a ver. Primero la surgió en el propia- agua y de ahí salió afuera. A ver, la propia, Forma de sí, de la propia reptiles. interpretación, ¿no?, que hace este científico, de hecho, que indica que, por ejemplo, los dinosaurios más avanzados, ¿vale?, eran aquellos que eran bípedos y que podían erguirse. Es decir, que esto no es ninguna cosa rara. Es decir, el hecho de tener la posibilidad de tener la cabeza libre y poder mirar y girar y demás, tener los brazos libres y también poder, digamos, tener una mayor aerodinámica, es una cuestión que genera una mayor capacidad de inteligencia. Es una cuestión natural que nosotros pensamos que debe de ser así. Si no es así, porque lo lógico de tener digamos la inteligencia en la parte más alta es una cuestión de protección también, ¿no? Bueno, pero eso Es debatible, por supuesto. estudiado por la ciencia. Yo tengo mucha curiosidad por todo este tema que se ha montado aquí, este debate muy intenso y que me encanta, por conocer la opinión de Mickey Cash, que está ahí como reflexionando. ¿A ti qué te parece todo Está esto de los flipando. reptilianos, de esta literatura popular moderna? Aunque según Peter y según Anchonetti esto no es tan moderno, Hostia, los años 60 pero moderno. David Icke es moderno. Y se ha hecho de oro con Coño, este rollo. Vamos a ver. ¿A ti qué te parece? Desde la más absoluta ignorancia, para empezar, creo que nos hemos ido de tema. Después, segundo, decir sobre los reptilianos, que había figuras en Sumeria con formas reptilianas. Vale, Y la sí, opinión y en de Miki, Egipto también un segundo. había un dios Miki, que era Anubis, Miki. que tenía forma de perro, Miki, un había segundo. otro que tenía forma Miki, tu de opinión viene patrocinada por cervezas Madroña. madroñas. Ahora sí, perdona. Pues como decía, al final en la religión egipcia también hay dioses con forma de halcón, forma de perro y un montón de formas más. Al final creo que igual que en Grecia se creía que las tormentas venían porque Zeus lanzaba sus rayos, igual que supongo que sería un poco como Thor en el Valhalla y allí en los países nórdicos, al final creo que también el cerebro humano cuando no conoce algo tiende a inventar, porque al final es nuestra naturaleza. Cuando poco a poco vamos descubriendo las cosas, vamos dejando esa parte más inventiva y la vamos racionalizando. Y creo que sigue pasando. De hecho, esta conversación que estamos teniendo aquí dentro de 100 años, dirán, esta gente está totalmente colgada porque es tan evidente que hay vida extraterrestre o no la hay. Pero al final creo que lo bonito es precisamente eso, que seguimos imaginando y seguimos pensando y evolucionando qué puede haber más allá. Qué bonita música, por cierto, en Cósmica. directo en YouTube, efectivamente, Space Ambient Music, live 24 horas, lo podéis escuchar en YouTube y muy bonito, relaxation, mi inglés es lamentable, Ambient ¿Se ve? Music, por eso estoy en Radio Lamentable. Croner, si no estaría en televisión española, pero ¿qué le vamos a hacer? Muy interesante la reflexión de Miki, de hecho yo creo que, imaginaros hace 300 años alguien debatiendo sobre la posibilidad de crear una luz artificial, ¿no? Y ahora diríamos, qué pringados que están debatiendo sobre eso, y es posible, hoy vamos, en todas las casas del mundo mundial podemos encender una bombilla y hace 300 años eso sería impensable. Me parece muy interesante. Es más, yo creo que incluso podemos hacer una comparación con un paralelismo con los niños, ¿no? A los niños cuando son pequeños creen en cosas que son absurdas, pero para ellos son mágicas y encienden un enchufe y flipan.
y luego cuando crecemos decimos, pues no es para tanto. A un señor se le cae una manzana encima y descubre una ley. Una ley. Eso es una ley, ahí sí que no puedes entrar con tus supuestos, para porque mí eso está demostrado. No, yo no he dicho supuesto. Para mí Isaac Newton es el mayor genio de la puta historia de esta historia también de la humanidad. Prometemos también un Conspiracronen o incluso un personaje, programa especial de Radio Cronen sobre los grandes genios de la ciencia. Sí, pues recomiendo mucho la nueva Nikola Cosmos. Tesla, ¿no? Hay una nueva versión de Cosmos que además está producida por Marie Curie, va a meter mujeres, por favor. ¿y tú? Digo que estaba haciendo un poco de publicidad ahora de una Galileo. serie que a mí me ha encantado y que me he visto prácticamente en 3 días, que es la nueva Cosmos, ¿vale? Es decir, además es curioso porque el productor principal es Seth MacFarlane, el de Padre de Familia, ¿no? El de Ted, estas tonterías de cosas, pero es una persona muy inteligente y que ha apostado por esto y realmente yo no tenía muchas expectativas, pero me las ha cumplido plenamente. Es una serie extraordinaria, maravillosa, donde yo he aprendido mucho. A mí me encanta la ciencia. Y una de las frases que está en Netflix, es de Netflix. Y una de las cosas, pero también, por supuesto, está en Mejor Torrent, está en DivX Total, ¿vale? Gracias a la piratería. Que se joda la Unión Europea. Está en el planeta Mercurio, también gracias a la piratería. Y una de las cosas que dice, una de las frases que a mí me encanta es sobre el tema del conocimiento, que lo dice el hombre no me acuerdo cómo se llama, es un físico teórico de raza negra. Una de las cosas que dice, que es muy muy bonita, y es que la peor teoría que se puede realizar es la que desecha a la de los demás, cuando ni siquiera la tuya ha sido demostrada. Es decir, cosas como decir que, pues bueno, estos que están diciendo son majaderías, son tonterías, cuando realmente ni siquiera me he leído pues los propios documentos que presuntamente enviaban, por ejemplo, por un ejemplo, no quiero crear polémica, los sumitas. No, para nada. O cuando ni siquiera alguien ha abierto un libro sobre las investigaciones de un personaje que se ha dedicado toda su puñetera vida en este tema, como puede ser Jacques Vallée o como puede ser Miguel Osuna aquí en España. Es decir, pues creo que primero hay que abrir la mente, ¿no? Que es lo que está haciendo ahora la NASA. El nuevo director de la NASA la ha abierto, de hecho. Hace poco curiosamente, hizo un análisis, ¿no?, de cómo tenía que ir la NASA, ¿no? Y una de las cosas que dijo es total y absolutamente, o sea, se enfocó directamente en el fenómeno OVNI. Y ahora mismo ese hombre ya va a ser nuevo director de la NASA y ya ha dicho que uno de los principales focos va a ser intentar por fin sacarle más información a la CIA, cosa que es muy difícil, solo se consigue cuando alguien denuncia, porque es uno de los pocos estamentos que no está vinculado con la ley de desclasificación tan interesante que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, el FBI sí que se somete más bien a ella, pero la CIA no, porque la CIA, nunca olvidemos que es un gobierno dentro de un gobierno. Ojo, la CIA no tiene ni que responder ni ante el presidente del gobierno si no quiere. Entonces, el nuevo presidente... Segundo, hay un programa muy bueno en Conspiracronen que se llama Desclasificando la CIA. Buenísimo. Que os animamos también a escuchar. Tiene ya su tiempo, pero y otro sobre el MK Ultra. El MK Ultra lo tocamos muy bien y creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en esta radio. Bueno, pues muchas gracias a Antonetti, Nacho, y voy a pediros que vayáis pensando ya vuestra conclusión final. Pensad en un titular que queráis poner de todo lo que hemos hablado esta noche, que hemos hablado muchísimo. Hemos hablado de ciencia, de historia de la ciencia relacionada con el fenómeno de la vida extraterrestre, de misterio, de conspiración, de arqueología. Y pensad un titular que creáis que puede marcar lo que ha sido el debate de esta noche. Nacho. Sí, el futuro de los viajes interestelares pues plantea todavía muchas dificultades, ¿no? Porque en casos tripulados, sobre todo, me refiero, claro. Porque las distancias son muy grandes, ¿no? Y incluso con métodos tecnológicos de propulsión, digamos, lo más moderno y lo más, siendo ahora mismo realistas con lo que tendríamos o pudiéramos tener, aún así es mucha distancia y es el problema, ¿no? Que se le ve también de momento, ¿no? De aquí a siglos, quién sabe, ¿no? Pero de momento es el problema que se le ve, ¿no? Porque hay métodos de propulsión que se piensan como puede ser como una propulsión, digamos, con energía nuclear, pero claro, eso puede crear riesgos para los tripulantes, ¿no? Que tendrían que ir a mucha distancia, a lo mejor de ese motor, ¿no? Que está soltando energía nuclear y la radiación está ahí. Luego hay otras teorías con motores de antimateria, en fin. Y luego, en el mejor de los casos, y acercándose a la velocidad de la luz tiene el tema de que, o sea, la luz no es materia como tal, ¿no? O sea, es materia, pero es una materia novedosa, ¿no? O sea, no sé si se considera incluso materia, ¿no?
Entonces el tema es electromagnetismo, ¿no? Claro, que el tema de viajar a la velocidad de la luz siempre supondría hay como una especie de dilatación que hace que se te desintegres, o sea, y aun llegando a esas cotas, digamos, de la velocidad de la luz, luego el tema del tiempo, ¿no? Porque podrías poner a alguien en una nave a ir a otro sistema, por ejemplo, lo que pasa, y aunque viajara a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, el tiempo sería para ellos más lento de lo que luego va a ser en la Tierra. Entonces, claro, Los años de la Tierra. al retorno podrían haber pasado muchísimos más... Con eso juega la película de Interestelar. Interestelar, claro. Por ejemplo. Y luego lo de, agujeros de gusano y eso también en la película, ¿no? Que no se sabe muy bien qué es, ¿no? No se Contact, porque Contact, la sí. novela de Carl Sagan, que Carl no se lleva al Sagan. cine, igual. Sí. Bueno, pues Miki. No, yo iba a decir que aún así, si está a una distancia de 70 millones de años luz, por mucho que viajes a la velocidad de la luz, da igual, o sea, exactamente igual. Creo que la clave, y creo que fue Einstein el que lo dijo, que en vez de ir hacia una alternativa de mayor velocidad por propulsión, era intentar modificar de alguna manera las leyes físicas para, en vez de digamos que todas las opiniones nos han enseñado que el punto, justamente, o sea, la distancia más corta es la línea recta. Pues justamente lo que decía Einstein era conseguir doblar el plano para atravesarlo. Entonces realmente sería la única manera que se podría viajar en el espacio de una manera rápida y efectiva, efectivamente. Y por ahí están investigando por temas de agujeros de gusano, que dicen que es una parte de que son capaces de plegar el espacio-tiempo y atravesarlo. Muy bien, pues vamos a ver, si queréis vamos a ir con las conclusiones, no sé si lo tenéis pensado, os voy a dar un poquito de palique para que vayáis pensando un titular rapidito en el que queráis condensar toda esta información tan interesante que hemos dicho, y también invitar por supuesto a los oyentes y las oyentes que siempre nos interesan más de Radio Cronen a dejarnos comentarios en iVoox, en Twitter, en Facebook, mandarnos correos electrónicos con vuestra opinión, qué os ha parecido el programa, si queréis añadir algo, si nos queréis corregir, si nos queréis insultar o si nos queréis dar la enhorabuena. Todo lo recibimos con los brazos abiertos. Vamos a empezar por Peter Antich. Bueno, yo los insultos no. Yo quiero aprovechar mi venga. ronda de conclusión para recomendar a los que les interese la teoría de los antiguos, digamos, astronautas, que es como se denomina ahora, ¿no? La modificación y la intervención de posibles civilizaciones en el desarrollo, en el origen de la raza humana, ¿no? Pues que vean las películas de 10.000 Before Christ, ¿no? 10.000 antes de Cristo, la película de Stargate y los libros de Zecharia Sitchin, que aunque yo dije que son teorías arriesgadas, a mí me encantan. O sea, lo digo para compensar un poco, o sea, el tema que dije antes es para que las traducciones de los asiriólogos ortodoxos, pues claro, ven a Zecharia Sitchin pues como un loco arriesgado, ¿no? Pero leeros los mitos sumerios como los leen los asiriólogos y leeros los libros de las crónicas de la tierra de Zecharia Sitchin también. Antonetti. Pues yo iba a ser muy breve. La verdad está ahí fuera. Bueno, un homenaje a Expediente X y a Mulder, ¿no? El personaje de David Duchovny, que para mí o aquí dentro de la Tierra, ahí fuera o dentro, porque esos son los intraterrestres también. Ojo, que no hemos entrado en el multiverso, las dimensiones, el mundo interdimensional, pero bueno, para otro programa. Miki. A ver, ciñéndonos al tema, extraterrestres sí, por supuesto. Que estén cerca de nosotros, eso ya lo dudo bastante, básicamente porque hemos hablado antes de tema distancias, tema tecnología. Puede ser, no lo descarto, pero también, como he comentado, perspectiva. Esperaremos a dentro de 10, 15, 20 años a volver a recordar este programa. No creo que haga falta mucho más, y seguro que hay muchos misterios de ahora que estarán desvelados y que tendremos otros muchos, evidentemente. Nacho Camacho. Bueno, yo creo que tiene que haber vida extraterrestre. Quiero pensar en ello, igual que se ha dado aquí, pues se puede haber dado en otro sistema, ¿no? En otro planeta, con otras condiciones, otro tipo de vida. Que fuera ya inteligente o no, eso pues no lo sé, pero me imagino que también, porque no creernos el centro de la evolución también sería un poco, ¿no?, extraño. Otra cosa es que contactemos, también por lo que hemos hablado, por si estas civilizaciones estarían en el mismo espacio-tiempo que nosotros, y luego todo este tema de lo enorme de las distancias del universo, ¿no?
y todavía lo arcaico dentro del avance que ha supuesto, pero lo arcaico todavía de la exploración. Look out your window, I can see his light. If we can spark